Good evening, dear students. This is a short presentation about comparatives and adjectives. That is the topic that we are going to study in the first part of the second period. Es una presentación hecha por el profesor Jonathan Najarret Morales del Instituto Técnico Industrial para sus estudiantes de los grados noveno A, noveno B, noveno C. Vamos a iniciar con esta pequeña presentación hablando acerca de qué es un adjetivo, porque los adjetivos los vamos a necesitar en el desarrollo de esta temática. Entonces, ¿qué es un adjetivo? Un adjetivo es una palabra que nos ayuda a calificar o nos ayuda a describir un sustantivo. Como todos ustedes recordarán, los sustantivos pues son los nombres que nosotros les damos a las diferentes cosas u objetos. Entonces, por ejemplo, tenemos esta chaqueta acá que es de color blanco y podría decirse que algo de negro, pero todas las chaquetas no son iguales, ¿verdad? Sino que tenemos chaquetas diferentes. Esos colores que nosotros le damos a los elementos son características que nos ayudan a hacerlos diferentes, y esas características o esos calificativos que nosotros le damos a esos elementos son conocidos como adjetivos. Por ejemplo, en este momento ya tenemos una chaqueta diferente que tiene tonos verdes, tonos azules, y todo eso que son los colores son conocidos también como adjetivos. Ahora, tenemos otros adjetivos. En inglés, por ejemplo, tenemos, al igual que en el español, strong, que es este que está acá, y weak, que es el contrario, the contrary. Tenemos tall, tenemos short, tenemos slow, tenemos fast, tenemos heavy, tenemos light, tenemos beautiful, tenemos ugly, boring y funny. Tenemos big y tenemos small. Tenemos all y new. Tenemos easy and difficult. We have clean and dirty. ¿Okay? Esos son algunos pocos adjetivos que tenemos. Yo voy a dejarles acá un listado en la parte de arriba de su plataforma, un listado acerca de diferentes adjetivos que tenemos, una gran cantidad que utilizamos precisamente para describir los diferentes nombres. Pero estos adjetivos, ¿para qué los vamos a utilizar? Estos adjetivos los vamos a utilizar para pues trabajar comparativos. Pero ¿qué es eso de comparativos?, se preguntarán ustedes. Pues eso de comparativos es lo que normalmente es usado si usted quiere comparar un objeto con otro, o una persona con otra, ¿sí? O un grupo con otro. Entonces, eso es lo que vamos a aprender a hacer en este tutorial. Vamos a aprender a comparar un elemento, una persona, con otro, ¿ya? Ahí tenemos que tener en cuenta de que, por ejemplo, si nosotros queremos comparar a este grupo de personajes como son los Avengers con esta de la Justice League, tenemos algunas características totalmente diferentes entre los dos grupos, ¿sí? Es así de que si queremos hacer comparaciones entre ellos, tenemos que tener en cuenta unas reglas que son utilizadas a la hora de hablar de comparativos. Voy a describirles acá unas pocas reglas, 4 en realidad, pero en el documento que voy a plasmar en el curso, ahí van a estar un poco más detalladas estas reglas y otras adicionales que les pueden servir. Pero estas que les estoy dejando acá son las reglas más utilizadas. Entonces, la regla número 1 nos habla acerca de los adjetivos cortos, ¿sí? De una sola sílaba. Esos adjetivos cortos, lo que hacemos es que le agregamos, como nos indica acá, er, y enseguida dan, ¿ya? De tal manera de que nos quedaría algo así. Por ejemplo, cojamos un adjetivo corto. Cuando hablamos de adjetivos cortos es bueno aclararnos de que no estamos hablando por el tamaño de las letras, sino que estamos hablando por el tamaño de sílabas. Es decir, que tenga una o dos sílabas.
Por ejemplo, en este caso, small es un adjetivo corto y pues tenemos una persona small ahí, ¿no? Para que nos vayamos haciendo la idea de qué es small, ¿sí? Ahora, si ese small lo queremos utilizar a forma de comparativo, pues entonces tenemos que saber de que no va a ir solo así small como tal, sino que tenemos que agregarle er como está ahí. Pero no solo el er, sino que también tiene que ir la palabra than. ¿Qué estamos diciendo ahí? Más pequeño que, ¿sí? Es decir, si utilizamos solo small, estamos diciendo pequeño. Pero si le decimos smaller than, ya estamos hablando de más pequeño que. Y nos sirve para precisamente hacer comparaciones. Hagamos una pequeña comparación. Por ejemplo, Ant-Man de los Avengers, Ant-Man is small. No. Lo que tenemos que hacer es hacer el comparativo, porque lo vamos a comparar con otro personaje. Entonces, ¿qué hacemos? Pues como les mencionaba, le aumentamos er, than, y nos queda Ant-Man is smaller than, ¿quién? Aquaman, por ejemplo, ¿sí? Entonces, tenemos ahí una comparación en la cual estamos diciendo que Ant-Man es más pequeño que, este than significa que, más pequeño que Aquaman. Continuamos con la segunda regla, en la cual nos habla acerca de que si encontramos adjetivos de una sola sílaba que están formados por consonante, vocal, consonante y se encuentran así en ese mismo orden, lo que hacemos es que duplicamos la última consonante de este adjetivo y ahí sí le aumentamos er. Pero profe, ¿qué significa eso? Ya vamos a la explicación. Este es el ejemplo. Por ejemplo, cojamos el adjetivo big. Este adjetivo big que hace referencia, mira, a este Avenger que es bastante big. Entonces miramos que este adjetivo tiene una consonante, vocal, consonante. Eso es monosílabo, por lo tanto encaja dentro de esta segunda regla, que tiene que ser que sea monosílabo, big, un solo sonido, y segundo, que esté en este orden, consonante, vocal, consonante. ¿Qué pasa con esos adjetivos cortos? Pues sencillamente lo que hacemos, como nos decía la descripción, es que el adjetivo, que ya ustedes lo ubicaron acá en la parte de abajo, le duplicamos la última consonante. ¿Cuál es la última consonante? Pues esta G, ¿ya? Y luego si le aumentamos el er, que es el que nos da el comparativo. ¿Qué estamos diciendo ahí? Más grande que. Bigger than, más grande que. Esto a forma de ejemplo. Podríamos hacer un ejemplo. Vamos a trabajar con Hulk. Entonces, Hulk is big. No. Recuerden que tenemos entonces que duplicarle la última consonante, que en este caso es la G, y ahí sí le aumentamos er, seguido de la palabra than, que nos indica que. Cyborg. Entonces estamos diciendo que Hulk is bigger than Cyborg, que Hulk es más grande que Cyborg, ¿sí? Este sería como el ejemplo con respecto a este segundo caso. Vámonos con el tercer caso, o la tercera regla, que nos habla acerca de los adjetivos que terminan en Y. Esto es para adjetivos monosílabos o bisílabos, es decir, que tengan una o dos sílabas. Y que además de eso terminen en la Y. La Y, que es esta que está acá para los que no la conozcan. ¿Qué hacemos con esos adjetivos? Pues entonces la Y se le borra, la reemplazamos por la I latina y ahí sí le aumentamos el er. Ejemplo, tenemos pretty. No sé ustedes, pero a mí me parece bastante pretty. Ahí tenemos a Black Widow, pretty. ¿Qué hacemos con este adjetivo? Pues tan sencillo como lo siguiente. Nos dice la regla que tenemos que borrar la Y, reemplazarla por la I latina y ahí sí le aumentamos el er, ¿sí? Y ahí ya nos queda prettier, prettier, ¿sí? Than, más bonita que. A forma de ejemplo podríamos decir que Black Widow is pretty. No, recuerden, la Y la borramos, la reemplazamos por la I latina
y le aumentamos el ER. Y ya nos queda que Black Widow is prettier than Captain Marvel. ¿Ok? A mí me parece que sí. Y estamos diciendo de que Black Widow o que la Viuda Negra es más bonita que la Capitana Marvel. ¿Sí? Esa es una comparación que estamos haciendo entre estas dos personas. Vamos con el cuarto caso, la cuarta regla, que nos indica de que es para los adjetivos ya largos, porque tenemos también adjetivos largos de 3 o más sílabas. Estos adjetivos, lo que hacemos es muy sencillo. Simplemente no van a ser modificados, sino que antes del adjetivo le agregamos la palabra more, que significa más. Y el adjetivo va seguido de la palabra than, que nos indica que. Vamos a ver cómo es eso. Pues beautiful, que tenemos un adjetivo bastante utilizado especialmente para las mujeres. Beautiful, tenemos a esta señorita acá, a Wonder Woman. Lo que hacemos regularmente es que beautiful lo ubicamos, pero antes de esa palabra, de ese adjetivo, le ponemos la palabra more. More beautiful than. Así nos quedaría el comparativo. Ahí estaríamos diciendo que es más bonita que. Vamos a hacer un ejemplo para ver cómo nos sale. Entonces podríamos decir que Wonder Woman is more beautiful than Gamora. ¿Ya? Este podría ser el ejemplo y estamos ahí diciendo en el español que la Mujer Maravilla es más bonita que Gamora. Bueno, jóvenes, pero además de estos 4 casos, tenemos que hablar acerca de unos adjetivos que son irregulares, es decir, que no se les va a aplicar ninguna de estas reglas. ¿Por qué? Porque son especiales y por eso se les llaman irregulares. Entonces, uno de estos va a ser good, cuyo comparativo no va a ser aplicado a ninguna regla, sino que va a ser better. Es decir, good, el comparativo va a ser better. Aquí estamos diciendo bien y acá pues sería en español como más mejor, ¿no? ¿Sí? O más bien. O mejor. Esas para traducirla literal y un poco como en contexto, pues sería ya hablando literalmente mejor. Para bad, el comparativo no le aplicamos tampoco las reglas, sino que va a ser worse, es decir, malo y peor. ¿Sí? Para far, que sería lejos, el comparativo sería farther, que sería más lejos. Little, que sería pequeño, el comparativo sería less. Bueno, queridos estudiantes, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les sirva bastante estas pequeñas estos pequeños tutoriales que estamos tratando de realizar con ánimos de estar cercanos y que no nos perdamos ni el estudiante ni el profesor, y de esta manera pues seguir en contacto. Espero que hayan captado la idea, pueden verlo, repasarlo y tener toda la claridad que ustedes necesiten en este pequeño tutorial. Esta es la primera temática que vamos a trabajar en este periodo. Espero les haya gustado y nos vemos hasta una nueva oportunidad. Muchachos, recuerden, quédense en casa.